7 claves para reconocer a un falso profeta y a un falso apóstol, de acuerdo a la Biblia. Vivimos en tiempos definitivamente peligrosos. El engaño espiritual dentro de las congregaciones está alcanzando límites nunca antes vistos. El profeta Oseas dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y tristemente, esta profecía hoy se cumple ante nuestros ojos. Muchos creyentes dentro de las mismas iglesias se están perdiendo cada día, engañados por falsas profecías y falsas promesas. Los falsos profetas están empezando a amontonarse, como lo profetizó Jesús en Mateo 24:11. Pero no solamente en las iglesias está el peligro, sino en el internet y en las redes sociales. El peligro está más latente que nunca. Estamos a punto de entrar en la peor etapa de la iglesia durante toda su historia. ¿Cómo escaparemos de este desastre? ¿Cómo podemos reconocer a un verdadero profeta de uno que solo aparenta serlo? Por eso hoy te presentamos 7 formas de reconocer a un falso profeta. Si quieres aprender a reconocer un billete falso, no tienes que conocer todos los billetes falsos del mundo. Todo lo que debes hacer es aprender a reconocer un billete verdadero. De la misma manera, si quieres conocer un profeta falso, solo debes conocer cómo es un profeta verdadero de acuerdo a la Biblia. Primera característica de un verdadero profeta: un verdadero profeta no deseará tu dinero. En la Biblia ningún profeta pidió dinero tal como lo escuchas. Ningún verdadero profeta en la Biblia pidió dinero a cambio de una profecía o de un milagro. De hecho, los verdaderos profetas odiaban que les ofrecieran dinero e incluso llegaron a acusar de malvados a quienes ofrecían o recibían dinero a cambio de sus beneficios. Miremos algunos ejemplos muy claros en la Biblia: el profeta Eliseo y el leproso Naamán. Naamán, después de haber sido sanado de su lepra, quiso recompensar con dinero a Eliseo por el beneficio recibido. Pero el profeta se negó contundentemente a aceptar su dinero o cualquier presente. Otro ejemplo es el apóstol Pedro y Simón el mago, quien le ofreció dinero al apóstol para poder recibir el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Pero la respuesta del apóstol fue absolutamente cortante y contundente, quien le dijo en Hechos 8:20 al 23: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Segunda característica: un verdadero profeta nunca falla en sus profecías. Si un profeta habla siempre en nombre de Dios, todas sus palabras y sus profecías siempre se cumplirán. De hecho, ¿sabías que una de las formas de identificar a un falso profeta es porque al menos una de sus profecías no se cumple? Miremos Deuteronomio 18:20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. La tercera característica de un verdadero profeta es que siempre hablará en nombre de Dios y nunca en nombre propio o de su corazón. Esto también resulta absolutamente evidente en las Escrituras. Ningún profeta habló con frases tales como yo pienso, yo estoy sintiendo o a mí me parece. Todos los profetas hablaban con la contundente frase: así ha dicho el Señor, así dice Jehová de los ejércitos. La Biblia condena fuertemente a los profetas que hablan de su propio corazón. Miremos estos pasajes. Ezequiel 13:1 al 3. Viene a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En Jeremías 23:16 también se advierte: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas,
hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Este es uno de los problemas más graves de la iglesia de hoy en día. Muchos de los llamados profetas hablan de lo que piensan, de lo que sienten, y lo peor, alimentan a las ovejas con falsas profecías y promesas falsas que han sentido decir en su corazón, cuando lo que deberían hacer es preguntar a Dios cuál es el verdadero mensaje para el pueblo. La cuarta característica: un verdadero profeta es específico con sus profecías. Un verdadero profeta será normalmente específico con sus profecías, profetizando cosas normalmente improbables que ninguna otra persona se ha atrevido a decir antes. Y lo más importante, su profecía se cumplirá porque viene de parte de Dios. Por ejemplo, el profeta Jeremías profetizó en Jeremías 29:10 que después de 70 años de esclavitud, el pueblo de Israel volvería a su tierra. Y exactamente así ocurrió. El profeta Natán le profetizó a David en el segundo libro de Samuel 12:11 que al igual que él había hecho con Betsabé, tomando una mujer ajena, un hombre tomaría a sus mujeres contra toda probabilidad. Y exactamente así ocurrió cuando Absalón tomó a sus mujeres. Otro ejemplo es el profeta Eliseo. Él profetizó en segundo libro de Reyes 7:1 que el día siguiente el comercio de la ciudad de Samaria se restauraría a su normalidad, siendo un hecho improbable, pues la ciudad estaba sitiada por un ejército enemigo, y así ocurrió. Los casos son innumerables. Todos los verdaderos profetas hablaban cosas específicas hacia personas, lugares y tiempos. Jamás hablaban de cuestiones inespecíficas. La quinta característica: un verdadero profeta nunca negocia ni comercializa el cumplimiento de sus profecías. Las palabras de Dios se cumplen contra la misma voluntad del ser humano. Dios no necesita que sellemos sus profecías con dinero, objetos, ni menos comprando artículos para hacer que sus palabras se vuelvan realidad. Miremos la advertencia contra los falsos profetas en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya en el largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Un profeta nunca negocia sus profecías en la Biblia. No caigas entonces en este error común de la iglesia de hoy. Un profeta nunca negoció sus profecías en la Biblia. No caigas entonces en este error común de la iglesia de hoy. Sexta característica: un verdadero profeta no tiene temor de perder a sus seguidores por decir la verdad. Si un verdadero profeta no pide dinero por sus beneficios, por ende, tampoco sentirá temor de perder a sus seguidores, pues no vive de las ofrendas ni del dinero de nadie. Un verdadero profeta de Dios siempre habla con la verdad, incluso si esta es dolorosa y desafiante, aunque esto implique que muchos de sus seguidores lo abandonen por no resistir la dureza de su mensaje. Un verdadero hombre de Dios sabe que la verdad, aunque sea dolorosa, es la única forma de rescatar a sus ovejas del pecado y del conformismo. Esto es apenas obvio si un hombre de Dios empieza a notar que sus seguidores están cayendo en pecados como la inmoralidad, la mentira o la avaricia. No durará un segundo en destapar y denunciar este pecado en público. Él sabe que si permite que el problema siga avanzando, será mucho peor para todos. Y finalmente Dios mismo le pedirá cuentas por no haber alertado a la iglesia sobre el problema. En el Antiguo Testamento esto resulta absolutamente evidente. Todos los profetas denunciaron los pecados del pueblo y a causa de eso fueron perseguidos, maltratados e incluso asesinados. En el Nuevo Testamento el mensaje de Juan el Bautista fue absolutamente confrontador. Juan no dudaba en acusar a los fariseos por sus pecados en Marcos 6:17. Ahí se registra que Juan reprendió al mismo rey Herodes por su adulterio con su cuñada Herodías, y a causa de eso terminó decapitado. Y el mismo Jesucristo, contrario a lo que muchos piensan, el ministerio de Jesús no solo era de sonrisas, cariñitos y abrazos. Los mensajes de Jesús eran en muchos casos duros e insoportables para muchos. Pero existe una característica de un verdadero profeta, mucho más trascendente que todas las anteriores, y es la séptima característica: siempre procurará llevarte a la obra de la cruz y a la confianza absoluta en Cristo Jesús. En Lucas 24:25, entonces Él les dijo: oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Apocalipsis 19:10 lo dice más claramente. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, querido hermano, espero que hoy tengas más herramientas para conocer y distinguir a los verdaderos profetas. Es muy importante que entiendas y apliques estas palabras. Si le pides sabiduría a Dios y aprendes esta diferencia, no habrá nadie que te desvíe del camino de la salvación. Cristo es la salvación, Cristo es la profecía, Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne. San Juan capítulo 1 versículo 14. Si te gustó este mensaje, no olvides compartirlo con tus hermanos y amigos y familiares. Soy el pastor Samuel Pacheco. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!